Señor, descubrí que no es usted. Su esposa está aquí con un hombre que se parece a usted. Esas palabras salieron del teléfono como un golpe directo al estómago. Era Herminia, la gerente del banco. La misma mujer que me atendía desde hacía 15 años. Su voz sonaba tensa, controlada, pero había urgencia real en cada sílaba. Imposible, respondí de inmediato. Ella está viajando por trabajo. Salió hace 3 días a una capacitación. Hubo un silencio del otro lado. Un silencio que duró demasiado. Entonces ella habló de nuevo, y esta vez su voz era más baja, casi un susurro profesional. Señor Muñiz, venga inmediatamente. Por favor. No haga ninguna llamada antes. Solo venga. La línea se cortó. Me quedé ahí, sentado en el sofá de mi sala, con el teléfono todavía en la mano. Afuera el sol de la tarde entraba por la ventana. Todo se veía igual que siempre. Mi casa, mis muebles, mis fotografías en la pared. Pero algo dentro de mí ya sabía que nada volvería a ser igual. Fabiola, mi esposa, la mujer con la que había compartido 30 años de vida, me había llamado anoche desde su hotel. Me dijo que estaba cansada, que la capacitación era intensa, que me extrañaba. Su voz sonaba normal, dulce, incluso. ¿Cómo podía estar en el banco? ¿Y quién era ese hombre que se parecía a mí? Me puse de pie con las piernas temblando. Busqué las llaves de mi camioneta con manos torpes. Todo me parecía irreal, como si estuviera viendo mi propia vida desde afuera. Salí de la casa sin cerrar bien la puerta. No importaba. Lo único que importaba era llegar al banco. Mientras manejaba por las calles conocidas de siempre, mi mente empezó a trabajar a toda velocidad. Recordé detalles. Pequeñas cosas que en su momento no significaron nada. Fabiola revisando papeles en la madrugada. Fabiola hablando en voz baja por teléfono y colgando cuando yo entraba a la habitación. Fabiola insistiendo en que firmara unos documentos rutinarios hacía un mes. Es solo para actualizar el seguro, amor. No te preocupes. Yo firmé. Confié. ¿Por qué no iba a confiar? El banco quedaba a 20 minutos de mi casa, pero ese día el trayecto se sintió eterno. Cada semáforo en rojo era una tortura. Cada auto lento delante de mí era un obstáculo insoportable. Apreté el volante hasta que mis nudillos se pusieron blancos. Intenté llamar a Fabiola. Marqué su número 3 veces. Las 3 veces entró directo al buzón de voz. El número que usted marcó no está disponible en este momento. Entonces intenté llamar a mi hijo, Gregorio. Tal vez él sabría algo. Tal vez esto era un malentendido absurdo y en 5 minutos estaríamos riéndonos de la confusión. Pero Gregorio tampoco contestó. Y ahí, en medio del tráfico, con el sol cayendo sobre el parabrisas, sentí el primer escalofrío de miedo real. No de confusión. De miedo. Llegué al banco y estacioné como pude. Casi me llevo un poste. No me importó. Bajé de la camioneta y caminé hacia la entrada con el corazón golpeándome en el pecho como un tambor de guerra. El banco estaba tranquilo. Unas cuantas personas en los cajeros automáticos. Una pareja joven llenando formularios. Todo absolutamente normal. Pero yo sabía que adentro, en alguna oficina, estaba sucediendo algo que no era normal en absoluto. Herminia me vio entrar. Estaba junto al mostrador de recepción, esperándome. Cuando nuestros ojos se encontraron, ella asintió levemente y caminó hacia mí. Su expresión era grave. Señor Muñiz, gracias por venir tan rápido. Acompáñeme, por favor. No dijo nada más. No hizo preguntas. Simplemente me guió hacia el pasillo de las oficinas privadas. Mis piernas se movían solas. Mi cerebro estaba en otra parte, tratando de prepararse para lo que fuera que estaba a punto de ver. Herminia se detuvo frente a una puerta cerrada. Se giró hacia mí y habló en voz baja. Están ahí dentro. Su esposa y el hombre. Les dije que necesitaba verificar unos datos adicionales y que esperaran. No saben que usted está aquí. ¿Qué intentaban hacer?, pregunté. Mi voz salió ronca. Herminia sacó una carpeta de documentos. Me la mostró. Reconocí algunos formularios. Transferencias de propiedad. Cambios de titularidad. Autorizaciones para movimientos de cuentas. Había montos escritos ahí. Cifras grandes. Muy grandes. Intentaban transferir sus 2 propiedades a nombre de su esposa. También querían acceso completo a sus cuentas de ahorro e inversión.
Trajeron procuraciones notariadas, identificaciones, todo el papeleo necesario. ¿Cuánto dinero?, susurré. $280,000 en cuentas. Y las propiedades están valuadas en otros 400,000, aproximadamente. Casi $700,000. Todo lo que había trabajado en mi vida. Cada hora extra. Cada sacrificio. Cada decisión difícil. Todo estaba ahí, en esos papeles, listo para desaparecer. ¿Por qué sospechó?, pregunté. Herminia me miró a los ojos. Porque la firma no era exactamente igual a la que tenemos registrada. Y porque cuando le pregunté al hombre su fecha de nacimiento, dudó 2 segundos antes de responder. Usted nunca dudaría eso, señor Muñiz. Sentí una mezcla de gratitud y horror. Si esta mujer no hubiera estado atenta, si hubiera sido un día diferente, otro empleado menos cuidadoso, yo habría perdido todo. Y ni siquiera me habría enterado hasta que fuera demasiado tarde. ¿Están solos ahí dentro? Sí. Les pedí que esperaran mientras yo verificaba con el notario. Pero en lugar de eso, lo llamé a usted. Miré la puerta cerrada. Al otro lado estaba Fabiola. Mi esposa. La mujer que dormía a mi lado cada noche. Y un extraño que se estaba haciendo pasar por mí para robarme la vida entera. ¿Qué quiere que haga?, preguntó Herminia. Respiré hondo. Mis manos temblaban, pero mi voz salió firme. Abra la puerta. Herminia puso su mano sobre la manija de la puerta y me miró una última vez. Asentí. Ella abrió. La oficina era pequeña, con una mesa de reuniones en el centro y sillas de cuero sintético alrededor. Y ahí estaban. Fabiola estaba sentada de espaldas a la puerta, con su cabello recogido como siempre, usando ese traje gris que yo le había regalado en nuestro aniversario. Se veía tranquila, relajada incluso. Tenía su teléfono en la mano. Y junto a ella, en la silla de al lado, estaba él. Un hombre de mi edad, tal vez un poco más joven. Cabello canoso parecido al mío. Complexión similar. Vestía ropa casi idéntica a la que yo solía usar. Pantalones oscuros, camisa clara, zapatos sencillos. Si lo veías de lejos, si no ponías atención, podrías pensar que era yo. Cuando entramos, Fabiola levantó la vista. Y en ese instante, en esa fracción de segundo, vi algo en sus ojos que jamás olvidaré. No fue sorpresa. No fue vergüenza. Fue cálculo puro. Estaba midiendo la situación, buscando una salida, evaluando opciones. Luego su expresión cambió. Como si alguien hubiera accionado un interruptor. Sus ojos se abrieron grandes, su boca formó una pequeña O de sorpresa. Se puso de pie de inmediato. ¿Tadeo? ¿Qué haces aquí? Su voz sonaba perfecta, confundida, preocupada, inocente. Si yo no supiera lo que estaba pasando, si no hubiera recibido esa llamada, habría creído que realmente estaba sorprendida de verme. El hombre a su lado también se levantó. Nos miramos. Él tenía mi edad, mis gestos, mi forma de pararme. Alguien había hecho un trabajo cuidadoso eligiéndolo. Fabiola, dije su nombre despacio. Me dijiste que estabas de viaje. Ella parpadeó. Sí, pero hubo un cambio de planes. La capacitación se canceló esta mañana. Regresé temprano y... Se detuvo. Miró a Herminia, luego a mí, luego al hombre junto a ella. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estás aquí? Herminia cerró la puerta detrás de nosotros. El sonido del seguro al caer fue como un disparo en el silencio. Señora Muñiz, dijo Herminia con voz profesional. Usted vino aquí hace 2 horas acompañada de este hombre, presentándolo como su esposo Tadeo Muñiz. Intentaron transferir propiedades y cuentas bancarias. Pero este, señaló hacia mí, es el verdadero Tadeo Muñiz. Fabiola abrió la boca. La cerró. Miró al hombre junto a ella y luego me miró a mí. Su actuación era impresionante. Parecía genuinamente confundida. No entiendo nada. Yo vine al banco a hacer unas consultas sobre nuestra cuenta de ahorros. Este señor, señaló al impostor, me ofreció ayuda porque vio que yo estaba confundida con los formularios. Pensé que era un empleado del banco. El hombre no dijo nada. Solo permanecía de pie, inmóvil, con la vista fija en algún punto de la pared. Herminia sacó los documentos de la carpeta y los puso sobre la mesa. Estos son los formularios que ustedes dos llenaron y firmaron. Transferencias de propiedad. Procuraciones notariadas. Autorizaciones de movimiento de fondos. Todo a nombre de Fabiola Muñiz,
usando la identidad de Tadeo Muñiz aquí presente. Fabiola miró los papeles como si fueran una serpiente venenosa. Yo no firmé nada de eso. Tiene que haber un error. Su firma está aquí, dijo Herminia, señalando varios documentos. Y la firma de su supuesto esposo también. Me acerqué a la mesa. Tomé uno de los papeles. Era una procuración notariada. Reconocí el logotipo del notario. Era el mismo notario que Fabiola me había llevado hace un mes para actualizar el seguro. En ese momento todo encajó. Esa tarde de sábado, cuando me pidió que la acompañara a firmar unos papeles. Yo había firmado sin leer. Confiaba en ella. ¿Por qué no iba a confiar en mi esposa? Fabiola, dije, y mi voz sonó extraña para mí mismo. Hace un mes me llevaste a un notario. Me dijiste que era para el seguro. ¿Qué firmé realmente? Ella me miró con ojos vidriosos. Amor, era para el seguro. No sé de qué hablas. Estás confundido. No estoy confundido. Alcé el documento. Este papel tiene fecha de hace 3 semanas. Dice que yo te otorgo poder legal completo sobre todas mis propiedades y cuentas. Está notariado. Tiene mi firma. Pero yo nunca firmé esto conscientemente. Herminia intervino. Señor Muñiz, es común que en fraudes elaborados se haga firmar a la víctima documentos reales mezclados entre papeles falsos. Usted firma pensando que es una cosa, pero en realidad está firmando otra. Miré a Fabiola. Realmente la miré. Después de 30 años de matrimonio, pensé que la conocía. Cada gesto, cada expresión, cada tono de voz. Pero la mujer que estaba frente a mí era una extraña. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, pregunté. Tadeo, por favor. No sé de qué estás hablando. Alguien está intentando engañarnos a los dos. El hombre que se hacía pasar por mí finalmente habló. Su voz era similar a la mía, pero no igual. Más aguda, menos profunda. Yo no sé quién es usted, señor. Esta señora me contrató hace 2 semanas para que me hiciera pasar por su esposo ante el banco. Me dijo que su esposo estaba enfermo, que no podía salir de casa, y que necesitaba ayuda con unos trámites urgentes. Me ofreció $5,000. El silencio que siguió fue absoluto. Fabiola se giró hacia él con los ojos desorbitados. ¿Qué estás diciendo? Yo jamás te contraté. No te conozco. Herminia sacó su teléfono. Tenemos las cámaras de seguridad del banco. Los grabamos a ambos entrando juntos, hablando en la fila, llenando formularios lado a lado. También tenemos el registro de las llamadas que la señora Fabiola hizo desde su celular a este número en las últimas 2 semanas. Mostró la pantalla. 17 llamadas. Algunas de más de 20 minutos. Fabiola retrocedió un paso. Su máscara perfecta comenzaba a quebrarse. Esas llamadas, era para coordinar una sorpresa para Tadeo. Un regalo. ¿Un regalo de $700,000? Preguntó Herminia sin emoción en la voz. Yo seguía de pie, sosteniendo esos documentos, sintiendo como mi vida se desmoronaba en cámara lenta. 30 años. 3 décadas de despertar junto a esta mujer. De construir sueños juntos. De criar a nuestro hijo. De planear un futuro tranquilo después de tanto trabajo. Y todo era mentira. ¿Dónde está Gregorio?, pregunté de repente. ¿Nuestro hijo sabe algo de esto? Fabiola no respondió, pero la forma en que apartó la mirada me dio la respuesta. Está involucrado, ¿verdad? Mi voz subió de volumen. Mi propio hijo. Tadeo, por favor, escúchame. Fabiola extendió su mano hacia mí. Retrocedí. No quería que me tocara. No quería que nada de ella me tocara nunca más. Herminia habló con calma. Señor Muñiz, voy a llamar a la policía. Esto es fraude documentado, suplantación de identidad e intento de robo. Son delitos graves. Fabiola palideció. No. Espera. Podemos hablar. Tadeo y yo podemos hablar y resolver esto en privado. No hay necesidad de involucrar a las autoridades. ¿Resolver qué?, exploté. ¿Resolver que intentaste robarme todo? ¿Resolver que trajiste a un impostor para suplantarme? ¿Resolver que me mentiste durante meses, tal vez años? Ella comenzó a llorar. Lágrimas reales que corrían por sus mejillas. Pero yo ya no podía creer en nada que viniera de ella. Ni siquiera en sus lágrimas. Herminia tomó su teléfono y marcó un número.
Fabiola la observaba con los ojos muy abiertos, las lágrimas todavía cayendo, pero ahora había algo más en su expresión. Pánico real. Espera, dijo Fabiola con voz quebrada. Por favor, espera un momento. Herminia pausó antes de presionar la última tecla. Me miró a mí. La decisión era mía. Yo debería haber dicho que sí, que llamara a la policía de inmediato. Eso era lo lógico, lo correcto, lo que cualquier persona en su sano juicio haría. Pero había algo que necesitaba saber primero. Algo que me estaba quemando por dentro. ¿Por qué?, pregunté. Mi voz salió tan baja que casi no la reconocí. 30 años, Fabiola. 30 años juntos. ¿Por qué? Ella se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. El hombre impostor permanecía callado en su silla, mirando al suelo, como si quisiera desaparecer. No lo entenderías, susurró Fabiola. Hazme entender. Hubo un silencio largo. Herminia seguía de pie junto a la puerta, esperando. El tiempo parecía haberse detenido en esa pequeña oficina. Finalmente, Fabiola habló. Estoy cansada, Tadeo. Cansada de vivir con lo mínimo. Cansada de ahorrar cada centavo. Cansada de escucharte decir que no podemos viajar porque hay que guardar para el futuro. ¿Qué futuro? Ya tenemos 67 y 52 años. ¿Cuánto tiempo nos queda? Sus palabras me golpearon como piedras. Yo trabajé toda mi vida para darte seguridad. Para que no te faltara nada. No me faltaba nada básico, replicó ella, y ahora su voz tenía un filo que nunca le había escuchado. Pero tampoco tenía nada extra. Nada especial. Mis amigas viajan a Europa, van a cruceros, compran ropa linda. ¿Y yo, qué tengo? Una casa modesta y un marido que cuenta cada dólar como si fuera el último. Me quedé mirándola sin poder creer lo que escuchaba. Esa casa modesta la pagué con 20 años de trabajo. Cada ladrillo tiene mi sudor. Y ese dinero que tanto te molesta que cuide, es el resultado de sacrificios que hice por esta familia. Sacrificios que nadie te pidió, dijo Fabiola. Tú decidiste vivir así. Yo no. Herminia carraspeó incómoda. Señores, tal vez esta conversación debería continuar en otro momento y lugar. Pero yo no podía parar. Necesitaba sacar todo lo que estaba sintiendo. ¿Y Gregorio? ¿Nuestro hijo también pensaba que merecía mi dinero sin trabajar por él? Fabiola apretó los labios. No respondió. Dime la verdad. ¿Cuánto tiempo llevan planeando esto? ¿Meses? ¿Años? 6 meses, admitió ella finalmente, y su voz sonó cansada. Gregorio tiene deudas. Muchas deudas. Inversiones que salieron mal. Le deben dinero a gente peligrosa. Vino a mí llorando, diciendo que necesitaba ayuda o que perdería todo. ¿Y tu solución fue robarme? No es robarte si es familia, explotó Fabiola. Es tu hijo, Tadeo, tu único hijo. ¿Ibas a dejarlo hundirse? ¿Ibas a dejarme a mí sin nada? Grité. ¿En qué momento pensaste en mí? ¿En qué iba a pasar conmigo cuando descubriera que no tenía casa, ni dinero, ni nada? Fabiola me miró con frialdad. El plan era decirte que habías firmado todo durante un episodio de confusión. Que estabas perdiendo la memoria. Gregorio tenía un médico listo para diagnosticarte con deterioro cognitivo. Íbamos a internarte en una residencia. Un lugar bonito, cómodo. Habrías estado bien cuidado. El horror de sus palabras me dejó sin aire. No solo querían mi dinero. Querían encerrarme. Quitarme mi libertad, mi dignidad, mi vida entera. Una residencia, repetí. ¿Querías encerrarme como si fuera un mueble viejo que estorba? No lo digas así. Muchas personas mayores viven felices en esos lugares. Yo no soy una persona mayor incapaz. Estoy perfectamente bien de la cabeza. Herminia intervino nuevamente. Señor Muñiz, lo que su esposa está describiendo constituye fraude agravado, conspiración y posible privación ilegal de libertad. Necesito llamar a las autoridades ahora. Fabiola se volvió hacia ella con desesperación. Por favor, déjenos resolver esto en familia. Yo devolveré todo. No volverá a pasar. Tadeo, amor, podemos ir a terapia. Podemos arreglar nuestro matrimonio. Me reí. Fue una risa amarga, sin humor. ¿Arreglar? No hay nada que arreglar, Fabiola. Tú acabas de destruir 30 años en una tarde. El hombre impostor finalmente se puso de pie. ¿Puedo irme?
Yo solo hice lo que me pagaron. No sabía que era ilegal. Herminia lo detuvo con un gesto. Usted tampoco va a ninguna parte. Es cómplice de fraude. El hombre palideció. Ella me dijo que era un trámite legal, que su esposo estaba enfermo. Yo tengo esos mensajes guardados. Puedo demostrar que ella me mintió a mí también. Fabiola lo fulminó con la mirada. Cierra la boca, Daniel. Así que tenía nombre. Daniel. Un hombre que vendió su rostro y su identidad por $5,000. Me pregunté cuántas veces se habían visto, cuántas veces habían ensayado esta farsa, cuánto tiempo Fabiola había pasado con él mientras yo creía que estaba haciendo compras o visitando amigas. ¿Te acostaste con él?, pregunté. No sé por qué esa pregunta salió de mi boca en ese momento, pero necesitaba saberlo. Fabiola me miró con asco. ¿Eso es lo que te preocupa ahora? ¿Mi fidelidad? Estamos hablando de dinero, Tadeo, no de sentimientos. Estamos hablando de traición. De todas las formas posibles de traición. Herminia finalmente presionó el botón de llamada. Ya es suficiente. Policía, por favor. Necesito reportar un intento de fraude bancario en curso. Fabiola se dejó caer en la silla, derrotada. Daniel empezó a respirar rápido, como si estuviera a punto de tener un ataque de pánico. Y yo me quedé de pie, sosteniendo esos documentos falsos, sintiendo como cada segundo que pasaba me alejaba más de la vida que había conocido. Herminia dio la dirección del banco y una breve explicación de la situación. Colgó y nos miró a todos. La policía llegará en 10 minutos. Nadie sale de esta oficina hasta que ellos lleguen. Los siguientes 10 minutos fueron los más largos de mi vida. Fabiola lloraba en silencio. Daniel temblaba visiblemente. Herminia revisaba documentos con expresión profesional. Y yo simplemente existía en un espacio entre la rabia, el dolor y la incredulidad. Pensé en todas las mañanas que me desperté junto a Fabiola. En todas las veces que la abracé y le dije que la amaba. En todos los sacrificios que hice pensando que estaba construyendo un futuro para nosotros. En cada decisión que tomé creyendo que éramos un equipo. Todo mentira. O peor que mentira. Verdad que se había podrido desde adentro. Pensé en Gregorio, mi hijo. El niño que crié, que eduqué, que apoyé en cada etapa de su vida. Ahora resultaba que ese mismo hijo había conspirado con su madre para robarme y encerrarme. Para borrarme de mi propia vida. Herminia rompió el silencio. Señor Muñiz, cuando llegue la policía, van a tomarle declaración. Necesito que esté preparado para mostrar su identificación, responder preguntas sobre su estado mental, y confirmar que usted nunca autorizó estas transacciones conscientemente. Asentí sin decir nada. También necesito preguntarle algo importante, continuó Herminia. ¿Quiere proceder legalmente contra su esposa y este hombre? Tiene derecho a retirar los cargos si lo prefiere, aunque el banco también podría proceder independientemente por el intento de fraude en nuestras instalaciones. Miré a Fabiola. Ella levantó la vista hacia mí, con los ojos rojos e hinchados. Tadeo, susurró. Por favor. Por todo lo que vivimos juntos. No hagas esto. 30 años me miraban desde sus ojos. 30 años de historia compartida. Pero también 6 meses de mentiras. 6 meses de planear mi destrucción. Quiero proceder, dije con voz firme. Quiero que se haga justicia. La policía llegó exactamente 9 minutos después. 2 oficiales uniformados y un detective de civil. Herminia les abrió la puerta y los 3 entraron con esa presencia autoritaria que traen las figuras de la ley. El detective, un hombre de unos 40 años con expresión seria, nos miró a todos. ¿Quién reportó el incidente? Herminia levantó la mano. Yo soy la gerente. Herminia Salazar. El detective sacó una libreta. Explíqueme la situación. Herminia narró todo con precisión profesional. El intento de transferencia, las firmas inconsistentes, la llegada del verdadero Tadeo Muñiz. El detective tomaba notas sin mostrar emoción. Los 2 oficiales se posicionaron cerca de la puerta, observando. Cuando Herminia terminó, el detective me miró. ¿Usted es Tadeo Muñiz? Sí, señor. ¿Tiene identificación? Saqué mi cédula del bolsillo y se la entregué. Él la examinó cuidadosamente, luego miró a Daniel. ¿Y usted? Daniel sacó su propia identificación con manos temblorosas. El detective la revisó y levantó una ceja. Daniel Herrera. ¿Algún parentesco con el señor Muñiz? No,
señor. Ella me contrató para hacerme pasar por él. ¿Ella quién? Daniel señaló a Fabiola. La señora Fabiola Muñiz. El detective se volvió hacia mi esposa. ¿Es esto cierto, señora? Fabiola había dejado de llorar. Ahora tenía una expresión dura, cerrada. Quiero hablar con un abogado antes de responder cualquier pregunta. Es su derecho, dijo el detective sin inmutarse, pero voy a necesitar su identificación también. Fabiola le entregó su cédula. El detective la comparó con la mía, verificando que efectivamente éramos esposos según los documentos. Señor Muñiz, me dijo el detective, ¿usted autorizó alguna de las transacciones que se intentaron realizar hoy? No, señor. No sabía nada de esto hasta que la gerente me llamó hace una hora. ¿Y estos documentos? Señaló los papeles sobre la mesa. ¿Alguno tiene su firma real? Me acerqué a revisarlos con más cuidado. Había formularios bancarios, procuraciones, autorizaciones. Algunos tenían firmas que se parecían a la mía, pero no eran exactas. Otros. Me detuve en uno. Era el documento del notario, el de hace un mes. Esa firma sí era mía. Completamente mía. Este documento sí lo firmé, admití, pero me dijeron que era para actualizar un seguro. No sabía que estaba otorgando poder legal sobre mis propiedades. El detective tomó el papel y lo estudió. ¿Quién le dijo que era para un seguro? Mi esposa. Fabiola me lanzó una mirada llena de veneno, pero no dijo nada. El detective continuó haciéndome preguntas. ¿Dónde vivía? ¿Cuánto tiempo llevaba casado? Si tenía hijos. ¿Qué propiedades poseía? ¿Cuánto dinero tenía en el banco? Cada respuesta que yo daba, Herminia la corroboraba con los registros bancarios. Luego interrogó a Daniel. El hombre se derrumbó completamente. Confesó que Fabiola lo había contactado hacía 2 meses a través de una agencia de actores. Le ofreció $5,000 por hacerse pasar por su esposo en unos trámites legales. Le dijo que yo estaba enfermo, que no podía salir de casa, que era una forma de ayudarme. Ella me mostró fotos suyas, señor Muñiz, dijo Daniel mirándome con ojos suplicantes. Me hizo estudiar su forma de caminar, de hablar, de vestir. Tuvimos 6 reuniones donde me enseñaba a ser usted. Yo pensé que era para una sorpresa, algo legal. Lo juro. ¿Le pagó por adelantado?, preguntó el detective. 2.500 ahora, 2.500 cuando terminara el trabajo de hoy. ¿Tiene pruebas de esos pagos? Daniel sacó su teléfono y mostró transferencias bancarias. Efectivamente, había un pago de $2.500 de una cuenta a nombre de Fabiola Muñiz. El detective tomó fotos de la pantalla. Luego se volvió hacia Fabiola. ¿Señora Muñiz? ¿Algo que decir? Ella mantuvo los labios apretados. Abogado. Quiero un abogado. Muy bien. El detective hizo una seña a los oficiales. Señora Fabiola Muñiz, queda arrestada por intento de fraude, falsificación de documentos y conspiración. Tiene derecho a permanecer en silencio. Mientras le leían sus derechos, uno de los oficiales la puso de pie y le colocó las esposas. Verla así, con las manos sujetas a la espalda, siendo tratada como una criminal, me produjo una sensación extraña. No sentí satisfacción, tampoco pena, solo un vacío enorme. Daniel también fue esposado, aunque él seguía hablando, tratando de explicarse, de convencer a todos de que él era solo una víctima más. El detective se acercó a mí. Señor Muñiz, necesito que venga a la estación a hacer una declaración formal. También vamos a necesitar copias de todos estos documentos. Herminia intervino. Ya tengo todo escaneado y respaldado. Puedo enviarles los archivos digitales de inmediato. Perfecto. ¿Tiene las grabaciones de las cámaras de seguridad? Sí. Desde que entraron hasta ahora. Todo está guardado. El detective asintió satisfecho. Buen trabajo, señora. Su llamada evitó un fraude importante. Herminia me miró. Solo hice lo correcto, señor Muñiz. Lo siento mucho por lo que está pasando. La agradecí con un gesto. No tenía palabras para expresar lo que sentía hacia ella. Si no hubiera sido tan cuidadosa, tan atenta, yo habría perdido todo. Sacaron a Fabiola y a Daniel de la oficina. Mi esposa me miró una última vez antes de cruzar la puerta. En sus ojos ya no había súplica, solo resentimiento puro.
Me quedé solo en la oficina con el detective. Él cerró su libreta y me habló con un tono más humano, menos oficial. Señor Muñiz, lamento decirle que esto probablemente es solo el comienzo. Va a tener que revisar todos sus documentos, todas sus cuentas, todas sus propiedades. Si su esposa estuvo planeando esto durante 6 meses, es posible que haya hecho otros movimientos que usted desconoce. Sus palabras me cayeron como agua helada. ¿Qué tipo de movimientos? Transferencias pequeñas que pasan desapercibidas. Ventas de objetos de valor. Préstamos a su nombre. Tarjetas de crédito que usted no solicitó. He visto casos así. Cuando alguien planea un fraude de esta magnitud, usualmente hay muchas capas. Sentí que las piernas me flaqueaban. Me senté en una de las sillas. No sé ni por dónde empezar. Empiece por lo básico. Revise sus estados de cuenta bancarios de los últimos 6 meses. Verifique que todas las propiedades sigan a su nombre. Solicite su historial crediticio. Y consiga un buen abogado, porque esto va a volverse complicado. ¿Complicado cómo? El detective suspiró. Su esposa va a contratar un abogado defensor. Probablemente alegarán que hubo un malentendido, que las intenciones eran otras, que usted dio consentimiento verbal para algunas cosas. Van a tratar de minimizar los cargos. Y si su hijo también está involucrado como usted dice, él podría aparecer con su propia versión de los hechos. Mi hijo repetía amargamente. Todavía no puedo creer que Gregorio esté metido en esto. ¿Ha intentado contactarlo? Llamé antes de venir al banco. No contestó. El detective anotó algo. Vamos a querer hablar con él también. ¿Tiene su dirección? Le di todos los datos de Gregorio. Su dirección, su teléfono, el nombre de la empresa donde trabajaba. Cada palabra que decía se sentía como una traición, pero yo ya había sido traicionado primero. Una cosa más, señor Muñiz, dijo el detective. ¿Tiene algún lugar donde quedarse esta noche? No le recomiendo volver a su casa todavía. ¿Por qué no? Porque su esposa tiene llave. Y aunque está arrestada, puede pagar fianza en unas horas. No sabemos qué tan desesperada podría ponerse. Algunos casos como este terminan con la persona intentando llevarse objetos de valor o destruir evidencia. No había pensado en eso. Mi casa, mi refugio, de repente se sentía insegura. Tengo una vecina, dije. Gloria. Ella podría dejarme quedar. Bien. También cambie las cerraduras mañana a primera hora. Y si es posible, instale cámaras de seguridad. Asentí, abrumado por todo lo que tenía que hacer. Salimos del banco juntos. Afuera había una patrulla estacionada. Fabiola y Daniel ya estaban adentro, separados por una mampara. Vi la silueta de mi esposa a través del vidrio oscuro. El detective me dio su tarjeta. Venga a la estación mañana a las 9 de la mañana. Traiga todos los documentos que pueda relacionados con sus propiedades y cuentas. Y señor Muñiz, prepárese emocionalmente. Esto va a doler más antes de empezar a sanar. Se fue en la patrulla. Yo me quedé en el estacionamiento del banco, bajo el sol de la tarde, sintiendo que mi vida entera acababa de explotar. Saqué mi teléfono. Tenía que llamar a alguien. Tenía que procesar esto de alguna manera. Pero ¿a quién llamar? Mis amigos conocían a Fabiola. Mi familia conocía a Fabiola. ¿Cómo iba a explicarles que mi esposa de 30 años había intentado robarme todo? Marqué el número de Gloria, mi vecina. Ella contestó al segundo tono. ¿Tadeo? ¿Estás bien? Te vi salir corriendo hace rato. Gloria, mi voz se quebró. Necesito ayuda. Gloria abrió la puerta de su casa antes de que yo terminara de subir los escalones del porche. Tenía el rostro lleno de preocupación. Me hizo pasar de inmediato y cerró detrás de mí. Siéntate, te preparo un café. Me dejé caer en el sofá de su sala. Todo me pesaba. El cuerpo, la mente, el alma. Gloria desapareció en la cocina y regresó minutos después con 2 tazas humeantes. Cuéntame qué pasó, dijo sentándose frente a mí. Y se lo conté todo. Desde la llamada de Herminia hasta el arresto de Fabiola. Gloria me escuchó en silencio, sin interrumpir, con los ojos cada vez más abiertos. Cuando terminé, ella se quedó callada un momento largo. Luego habló con voz suave pero firme. Tadeo, tengo que decirte algo. Y no sé si te va a gustar. La miré esperando. Yo sabía que algo raro estaba pasando. No sabía exactamente qué, pero había señales.
¿Qué señales? Gloria respiró hondo. Hace como 2 meses, vi a un hombre saliendo de tu casa. Era de día, tú estabas en el mercado. Pensé que era un técnico o algo así. Pero me pareció extraño porque Fabiola lo despidió en la puerta con mucha familiaridad. Como si se conocieran bien. Daniel. Tenía que ser Daniel durante uno de esos ensayos. ¿Por qué no me dijiste nada? Porque no quería meterme donde no me llaman. Pensé que tal vez era un familiar o un amigo. No quería crear problemas en tu matrimonio por una sospecha tonta. Hizo una pausa. Pero hubo más cosas. ¿Qué más? Fabiola recibía paquetes. Muchos paquetes. Los guardaba rápido, como si no quisiera que nadie los viera. Y la semana pasada, cuando dijiste que ella estaba de viaje, yo la vi salir de tu casa muy temprano en la mañana. Como a las 6. Con una maleta. Sentí que el estómago se me retorcía. ¿La viste irse? Sí. Se subió a un taxi y se fue. Pero Tadeo regresó esa misma noche. Como a las 11. La vi entrar a tu casa con su llave. ¿Qué? Me puse de pie. Fabiola estuvo aquí en la ciudad todo este tiempo. Gloria asintió. Al día siguiente salió otra vez temprano. Y regresó en la noche. Lo hizo durante 3 días. El cuarto día fue cuando tú me dijiste que ella estaba de viaje, así que supuse que finalmente sí se había ido. Pero ahora entiendo que todo era mentira. Me senté de nuevo, tratando de procesar la información. Fabiola nunca se fue de viaje. Se quedó aquí, moviéndose en las sombras, coordinando todo. Probablemente se hospedó en un hotel. O peor, tal vez se quedó en la casa de Gregorio. ¿Viste a Gregorio por mi casa durante estos días? Pregunté. No. Pero tampoco estoy vigilando todo el tiempo, Tadeo. Solo vi lo que vi por casualidad. Gloria tenía razón. No era su responsabilidad espiar mi vida. Pero cada detalle que me revelaba hacía que el plan de Fabiola se viera más elaborado, más frío, más calculado. Hay algo más, dijo Gloria con voz vacilante. No sé si debería decírtelo ahora que ya estás sufriendo tanto. Dímelo. Todo. Necesito saberlo todo. Hace 3 semanas escuché a Fabiola hablando por teléfono en tu jardín. Yo estaba regando mis plantas y las voces se escuchan entre las casas. No quería escuchar, pero ella estaba hablando alto, como enojada. ¿Qué decía? Decía algo como, no te preocupes, en un mes todo esto será nuestro. Él ni siquiera se va a dar cuenta hasta que sea demasiado tarde. Y luego dijo algo sobre una residencia, que tenían que esperar el momento exacto para moverlo. Moverme, como si fuera un objeto, como si fuera un problema que necesitaba ser resuelto. ¿Estás segura de que era Fabiola? Completamente segura. Reconocería su voz en cualquier parte. Me quedé mirando mi taza de café sin tomar ni un sorbo. Todo encajaba. El plan no era solo robarme, era borrarme completamente de mi propia vida. Gloria, ¿puedo quedarme aquí esta noche? La policía me recomendó no volver a mi casa todavía. Claro que sí, puedes quedarte el tiempo que necesites. Tengo el cuarto de huéspedes listo. Le agradecí con un gesto. No tenía energía ni para hablar. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Lo abrí. Papá, soy Gregorio. Necesitamos hablar. Es urgente. Sentí una mezcla de rabia y dolor. Mi hijo. Mi propio hijo. Le mostré el mensaje a Gloria. Ella frunció el ceño. ¿Vas a responderle? No sé. Parte de mí quiere gritarle. Otra parte quiere escuchar qué tiene que decir. Ten cuidado, Tadeo. Si está involucrado como crees, podría intentar manipularte. Tenía razón. Pero era mi hijo. A pesar de todo, era mi hijo. Escribí una respuesta corta. ¿Dónde estás? La respuesta llegó en segundos. En mi departamento. Por favor, ven. Necesito explicarte todo. Gloria me miró con preocupación. No vayas solo. Si vas, yo voy contigo. Negué con la cabeza. Esto es algo que tengo que hacer yo solo. Pero gracias. Me puse de pie. Cada músculo de mi cuerpo protestaba. No había dormido, casi no había comido, y el estrés me estaba pasando factura. Pero necesitaba ver a Gregorio. Necesitaba mirarlo a los ojos y escuchar directamente de su boca qué papel había jugado en todo esto.
Manejé hacia el departamento de mi hijo en un estado casi automático. Conocía el camino de memoria. Había estado ahí cientos de veces, ayudándolo a mudarse, llevándole comida cuando estaba enfermo, arreglando cosas que se rompían. Nunca imaginé que vendría aquí a confrontarlo por traición. Toqué la puerta. Gregorio abrió casi de inmediato. Se veía terrible. Ojos rojos, cabello despeinado, ropa arrugada. Cuando me vio, algo se rompió en su expresión. Papá. Entré sin decir palabra. El departamento estaba hecho un desastre. Papeles por todos lados, platos sucios, ropa tirada. Gregorio cerró la puerta y se quedó de pie frente a mí, con las manos temblando. Ya sé todo, dije con voz plana. Tu madre está arrestada. Así que no pierdas tiempo mintiendo. Él se pasó las manos por la cara. No quería que llegara tan lejos. Te lo juro, papá. No quería. Pero llegó. Y tú participaste. Yo tenía deudas. Muchas deudas. Invertí en un negocio que parecía seguro y perdí todo. Luego pedí prestado dinero para recuperarme y perdí eso también. Los prestamistas empezaron a amenazarme. Dijeron que si no pagaba en 2 meses, iban a hacerme daño. ¿Y tu solución fue robarle a tu padre? No fue mi idea, explotó Gregorio. Fue mamá. Ella dijo que tenía un plan. Que podíamos acceder a tu dinero sin que te dieras cuenta. Que solo sería temporal, que después te lo devolveríamos. Temporal. Me reí sin humor. El plan incluía declararme mentalmente incapaz y encerrarme en una residencia. Gregorio palideció. Yo no sabía eso. Mamá nunca me dijo esa parte. ¿En serio esperas que te crea? Es la verdad. Ella me dijo que solo íbamos a transferir algo de dinero. Suficiente para pagar mis deudas. Que tú nunca te darías cuenta porque tienes mucho ahorrado. Yo acepté porque estaba desesperado. Papá. Tenía miedo. Lo miré fijamente. Era mi hijo, pero en ese momento vi a un extraño. Un hombre débil que había elegido el camino fácil en lugar del correcto. ¿Cuánto debías? $60,000. ¿Y cuánto iban a robarme en total? Gregorio bajó la mirada. No lo sé exactamente. Sí lo sabes. Dime la verdad. Todo, susurró. Mamá quería acceso a todo. $700,000. Por $60,000 de deudas tuyas, tu madre iba a robarme $700,000. Yo no lo sabía, papá, te lo juro. No me importa si lo sabías o no, dije con voz cortante. Lo que importa es que participaste, que decidiste que tu problema era más importante que mi vida entera. Gregorio se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Lo siento tanto. ¿Sabes lo que más duele? Continué. No es el dinero. Es que mi propia familia me vio como un obstáculo, como algo de lo que deshacerse. ¿En algún momento pensaste en preguntarme si podía ayudarte? En venir a mí honestamente y decirme que tenías problemas. Tenía vergüenza. Tenías vergüenza. Pero no la suficiente como para no conspirar con tu madre para destruirme. Gregorio levantó la cabeza. Tenía lágrimas en los ojos. Sé que no hay excusa. Sé que lo arruiné todo. Pero papá, tienes que entender que mamá me presionó mucho. Me decía que tú eras egoísta, que tenías dinero guardado que nunca ibas a usar, que era injusto que nosotros estuviéramos pasando necesidades mientras tú te sentabas sobre una fortuna. Necesidades, exploté. Vives en un departamento que yo te ayudé a pagar el enganche. Tienes un auto que yo financié. Te pagué la universidad completa. ¿De qué necesidades hablas? De las deudas, papá. De los intereses que crecen cada día. De la gente que me amenaza. Y en lugar de venir a mí como un hombre, como mi hijo, decidiste apuñalarme por la espalda. El silencio que siguió fue pesado. Gregorio lloraba abiertamente ahora, pero yo no sentía compasión. Solo un vacío enorme donde antes había amor paternal. ¿Quién más sabía del plan?, pregunté. Nadie. Solo mamá y yo. ¿Y el actor? Daniel. Mamá lo contrató. Yo nunca lo conocí en persona. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con tu madre? Esta mañana. Me llamó para decirme que hoy era el día. Que todo iba a salir bien y que para mañana ya tendríamos el dinero. Que podría pagar mis deudas y empezar de nuevo. Me acerqué a él.
Lo miré desde arriba. Tu madre está arrestada. Va a enfrentar cargos criminales. Y tú también deberías. Gregorio se puso pálido. ¿Qué? La policía quiere hablar contigo. Les di tu dirección. Probablemente vengan mañana. Se puso de pie de un salto. Papá, no. Por favor. Si me arrestan, pierdo mi trabajo. Pierdo todo. Ya perdiste todo, Gregorio. Lo perdiste cuando decidiste traicionarme. Pero yo no fui al banco. No firmé nada. Solo sabía del plan. Eso se llama conspiración. Es un delito. Gregorio empezó a caminar de un lado a otro, respirando rápido. Tiene que haber algo que pueda hacer. Puedo testificar contra mamá. Puedo decir que ella me obligó. ¿Te obligó? Hace un momento dijiste que aceptaste porque estabas desesperado. Ella me manipuló. Me llenó la cabeza de ideas sobre que tú eras injusto con nosotros. Gregorio, tienes 35 años. Eres un adulto. No puedes culpar a tu madre de tus propias decisiones. Se detuvo frente a mí, con las manos juntas como si estuviera rezando. Papá, por favor. Haré lo que sea. Dime qué tengo que hacer para arreglar esto. Lo miré por un largo momento. Vi al niño que alguna vez fue. Al adolescente que me abrazaba cuando ganaba un partido de fútbol. Al joven que lloró en mi hombro cuando se graduó de la universidad. Todo eso estaba ahí, en algún lugar detrás de esos ojos desesperados. Pero también vi al hombre que había conspirado para robarme, para encerrarme, para borrarme de mi propia vida. No hay nada que hacer, dije finalmente. Las consecuencias de tus actos ya están en marcha. Lo único que puedes hacer ahora es cooperar con la policía y aceptar lo que venga. ¿Y nosotros? Nuestra relación. No sé si tenemos una relación después de esto, Gregorio. No lo sé. Me di vuelta para irme. Él me agarró del brazo. Papá, espera. Por favor. No te vayas así. Me solté. Suéltame. No quiero que me toques. Papá. Dije que me sueltes. Lo hice con más fuerza de la que pretendía. Gregorio retrocedió, sorprendido. Caminé hacia la puerta. Mi hijo me siguió. ¿Qué va a pasar con mamá?, preguntó con voz quebrada. No lo sé. Y honestamente, en este momento no me importa. ¿Vas a divorciarte? Me detuve con la mano en la manija. Por supuesto que voy a divorciarme. ¿Qué esperabas? ¿Que perdonara y siguiéramos como si nada? No. Yo solo, no sé. No puedo creer que todo haya explotado así. Debiste pensar en eso antes. Abrí la puerta. Afuera el pasillo del edificio estaba oscuro y silencioso. Papá, llamó Gregorio una última vez. Yo sí te quiero. A pesar de todo. Te quiero. No respondí. No podía. Si abría la boca, si decía algo, iba a romperme completamente. Y no quería darle esa satisfacción. No quería que me viera destruido. Bajé las escaleras del edificio y salí al estacionamiento. El aire fresco de la noche me golpeó el rostro. Respiré profundo, tratando de calmarme. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número que no reconocía. Señor Muñiz, habla Domingo Paredes, abogado. Gloria, su vecina, me contactó y me explicó su situación. Me gustaría reunirme con usted mañana para discutir sus opciones legales. No cobre nada por la consulta inicial. Es importante que tenga representación adecuada lo antes posible. Gloria, siempre un paso adelante, cuidándome incluso cuando yo no se lo pedía. Respondí al mensaje. Gracias. ¿A qué hora? ¿Puede a las 10 de la mañana? Mi oficina está en la calle Hidalgo 234. Ahí estaré. Conduje de regreso a la casa de Gloria. Ella me estaba esperando con la puerta abierta. ¿Cómo te fue con Gregorio?, preguntó. Mal. Muy mal. No dije más. No tenía energía para revivir esa conversación. Gloria me mostró el cuarto de huéspedes. Era pequeño pero acogedor. Cama limpia, toallas frescas, una lámpara en la mesita de noche. Descansa, dijo ella. Mañana va a ser un día largo. Me quedé solo. Me senté en la cama y finalmente, después de horas de contenerme, me permití sentir todo el peso de lo que había pasado. 30 años de matrimonio destruidos en una tarde. Mi hijo revelado como cómplice. Mi casa ya no era un refugio seguro.
Mi dinero había estado a segundos de desaparecer. Mi libertad había estado a segundos de ser arrebatada. ¿Cómo se supone que una persona se recupera de algo así? Pensé en Fabiola en una celda en ese momento. ¿Estaría arrepentida? ¿O estaría planeando su siguiente movimiento? ¿Cuánto de la mujer que amé era real, y cuánto era actuación? Pensé en Gregorio en su departamento desordenado, probablemente sin poder dormir, sabiendo que la policía vendría por él. Y pensé en mí, Tadeo Muñiz, 67 años, solo, traicionado, pero vivo, todavía vivo. Me acosté sin quitarme la ropa. Cerré los ojos. El sueño no vino fácil, pero eventualmente, el agotamiento ganó. Desperté temprano con el cuerpo adolorido. Había dormido mal, con pesadillas donde Fabiola y Gregorio me perseguían con documentos en las manos, pidiéndome que firmara una y otra vez. Gloria ya estaba despierta. El olor a café recién hecho llenaba la casa. Desayunamos en silencio. Yo no tenía apetito, pero ella insistió en que comiera algo. Me preparé lo mejor que pude con la ropa del día anterior. A las 9:45 salí rumbo a la estación de policía. El detective que me había atendido ayer estaba esperándome. Me llevó a una sala de interrogatorios pequeña con una mesa metálica y 2 sillas. Señor Muñiz, necesito que me cuente todo desde el principio, con el mayor detalle posible. Pasé 2 horas relatando cada evento. Desde el primer momento en que Fabiola me pidió firmar el documento del notario, hasta la confrontación de ayer en el banco. El detective grabó todo, tomó notas, hizo preguntas específicas. ¿Notó algún cambio en el comportamiento de su esposa en los últimos meses? Pensé cuidadosamente. Ahora que lo pienso, sí. Estaba más distante. Pasaba mucho tiempo en su teléfono. Salía con más frecuencia diciendo que iba a ver amigas. Y estaba más irritable, especialmente cuando hablábamos de dinero. ¿Discutían sobre dinero? No exactamente discutir, pero ella hacía comentarios. Que por qué no viajábamos más, que por qué no nos dábamos gustos, que de qué servía tener dinero ahorrado si no lo usábamos. El detective asintió. Es un patrón común. El resentimiento crece lentamente antes de convertirse en acción. Terminamos cerca del mediodía. El detective me dio más instrucciones. Su esposa pasó la noche detenida. Hoy tendrá su audiencia para fianza. Es probable que la liberen bajo ciertas condiciones. Le van a poner una orden de restricción temporal que le prohíbe acercarse a usted o a sus propiedades. ¿Y mi hijo? Todavía estamos investigando su nivel de participación. Lo vamos a citar para interrogatorio mañana. Salí de la estación con un sobre lleno de copias de reportes y documentos. Mi siguiente parada era la oficina del abogado Domingo Paredes. La oficina quedaba en un edificio antiguo del centro. Subí al 3er piso por unas escaleras que crujían. Una placa discreta en la puerta decía Domingo Paredes, abogado. Toqué y una voz grave me dijo que pasara. Domingo Paredes era un hombre de unos 50 años, con lentes gruesos y una expresión seria pero no intimidante. Me dio la mano con firmeza. Señor Muñiz. Gloria me contó un poco de su situación, pero necesito que usted me dé todos los detalles. Volví a contar la historia. Ya la había contado tantas veces que las palabras salían automáticamente. Domingo escuchaba sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Cuando terminé, él juntó las manos sobre el escritorio. Su caso es complicado pero manejable. Tiene varios frentes que atender de inmediato. Primero, el divorcio. Segundo, la recuperación y protección de sus bienes. Tercero, la parte criminal contra su esposa y posiblemente su hijo. ¿Cuánto tiempo tomará todo esto? El divorcio, en circunstancias normales, toma 6 meses. Pero dado que hay cargos criminales de por medio, podemos solicitar uno express por abandono de hogar y fraude conyugal. Eso podría reducirlo a 3 meses. ¿Y mis propiedades? Necesito verificar que todo siga a su nombre. Vamos a solicitar certificados de libertad de gravamen para ambas propiedades. También revisaremos todos sus movimientos bancarios de los últimos 6 meses. Si encontramos transferencias no autorizadas, las impugnaremos. Saqué todos los documentos que había traído. Estados de cuenta, escrituras, el informe policial. Domingo los revisó meticulosamente. Aquí señaló un movimiento en mi cuenta de ahorros de hace 4 meses. Retiro de $15,000. ¿Usted autorizó esto? Miré la fecha. No.
No recuerdo haber sacado esa cantidad. Domingo marcó el documento con un resaltador. Seguiremos buscando. Es probable que haya más. Pasamos otra hora revisando papeles. Encontramos 3 retiros más que yo no reconocía. En total, $38,000 habían desaparecido de mis cuentas en los últimos 6 meses. ¿Cómo es posible que no me diera cuenta?, pregunté, sintiéndome estúpido. Porque usted confiaba. Y porque quien lo hizo fue lo suficientemente inteligente como para hacer retiros en cantidades que no levantaran alarmas inmediatas. 15,000 aquí, 10,000 allá. Espaciados en el tiempo. Para cuando uno nota el patrón, ya es demasiado tarde. ¿Puedo recuperar ese dinero? Depende de dónde esté. Si su esposa lo gastó, será difícil. Pero si está en alguna cuenta a su nombre o a nombre de su hijo, podemos solicitar su congelamiento y devolución. Domingo continuó explicándome el proceso legal. Habló de demandas civiles, de evidencia forense, de testimonios. Cada palabra hacía que todo se sintiera más real y más abrumador. Señor Muñiz, dijo finalmente, necesito preguntarle algo importante. ¿Qué quiere lograr con todo esto? Quiero justicia. Quiero que paguen por lo que hicieron. Entiendo el sentimiento, pero sea más específico. ¿Quiere que su esposa vaya a prisión? ¿Quiere recuperar cada centavo? ¿Quiere venganza o quiere protección? La pregunta me detuvo. ¿Qué quería realmente? Quiero mi dinero de vuelta. Quiero mis propiedades seguras. Y quiero asegurarme de que nunca más puedan hacerme algo así. Domingo asintió. Esos son objetivos alcanzables. Lo del castigo criminal, eso lo decide el sistema judicial. Pero lo que está en nuestro control es proteger lo suyo y asegurar que usted pueda vivir el resto de su vida en paz. Esas palabras resonaron en mí. Paz. Eso era lo que realmente quería. No venganza. Solo paz. ¿Cuánto va a costar todo esto?, pregunté. Mis honorarios son de $200 la hora. Pero dado que es referido de Gloria, y dado lo delicado de su caso, podemos trabajar un plan de pagos. Lo importante ahora es actuar rápido. Acepté. Firmamos un contrato de representación legal. Domingo me dio una lista de cosas que hacer inmediatamente. Primero, cambie todas sus contraseñas bancarias. Segundo, vaya al banco y solicite que solo usted pueda hacer movimientos en sus cuentas. Tercero, cambie las cerraduras de su casa hoy mismo. Cuarto, instale cámaras de seguridad si puede. Y quinto, no hable con su esposa ni con su hijo sin que yo esté presente. Salí de la oficina con un plan de acción. Me sentí extrañamente aliviado. Domingo me había dado estructura en medio del caos. Sabía qué hacer ahora. Mi siguiente parada fue el banco. Herminia me recibió con una sonrisa triste. Señor Muñiz, ¿cómo está? Sobreviviendo. Necesito hacer algunos cambios en mis cuentas. Pasamos a su oficina. Le expliqué lo que Domingo me había instruido. Herminia trabajó eficientemente. Voy a poner alertas en todas sus cuentas. Cualquier movimiento mayor a $1,000 requerirá su autorización presencial con doble verificación de identidad. También voy a bloquear cualquier tarjeta que no sea la que usted tiene físicamente en este momento. ¿Puede revisar si hay otras cuentas a mi nombre que yo no conozca? Herminia tecleó en su computadora. No, solo las 2 cuentas que siempre ha tenido. Pero déjeme revisar si hay solicitudes de crédito recientes a su nombre. Esperé con el estómago apretado. Herminia frunció el ceño. Señor Muñiz, hay 2 tarjetas de crédito que fueron solicitadas hace 3 meses a su nombre. ¿Usted las pidió? No. Una es de esta institución, pero está asignada a otra sucursal. La otra es de un banco diferente. Ambas tienen un límite de $20,000 cada una. $40,000 más en deuda potencial que yo no sabía que existía. ¿Están activas? Sí. Y ambas tienen saldos. La de aquí tiene $18,000. La otra tengo que verificar con el otro banco. Me sentí mareado. ¿Cómo es posible que aprobaran créditos sin que yo lo supiera? Si alguien tiene acceso a sus documentos y conoce su información personal, puede hacer solicitudes en línea. El sistema no siempre detecta el fraude hasta que es tarde. Herminia me ayudó a bloquear las tarjetas fraudulentas de inmediato y a iniciar una disputa formal por fraude de identidad. También me dio los registros de todos los cargos que se habían hecho en esas tarjetas durante los últimos 3 meses.
Revisé los estados de cuenta con incredulidad. Compras en tiendas de ropa cara, restaurantes elegantes, una agencia de viajes, pagos a un spa, un salón de belleza, incluso una joyería. Fabiola había estado viviendo una vida paralela con mi dinero mientras yo creía que estábamos ahorrando para el futuro. ¿Cuánto debo en total entre las dos tarjetas?, pregunté. Herminia hizo los cálculos. $34,000 aproximadamente. Sumado a los 38,000 que había encontrado Domingo, Fabiola me había robado $72,000 en 6 meses. Y eso sin contar lo que hubiera pasado si el plan del banco hubiera funcionado. Voy a imprimir todo esto, dijo Herminia. Lo va a necesitar para su caso legal. Salí del banco con otra carpeta llena de evidencia. Cada documento era una puñalada más. Cada transacción era otra mentira descubierta. Mi teléfono sonó. Era un número de la estación de policía. ¿Señor Muñiz? Habla el detective Ramos. Quería informarle que su esposa acaba de salir bajo fianza. Pagó $50,000. La fianza la puso su hijo. Gregorio había pagado la fianza de su madre. Por supuesto que lo hizo. ¿Tiene restricciones?, pregunté. Sí. No puede acercarse a usted ni a sus propiedades a menos de 200 metros. No puede contactarlo por ningún medio. Y tiene que presentarse cada semana en la estación. Si viola cualquiera de estas condiciones, la vuelven a arrestar inmediatamente. Entendido. Gracias por avisarme. Colgué y llamé de inmediato a Domingo. Fabiola salió bajo fianza, le dije. Necesito cambiar las cerraduras ahora mismo. Ya me adelanté, respondió Domingo. Contraté a un cerrajero que lo está esperando en su casa en 1 hora. También contraté un servicio de instalación de cámaras. Van mañana temprano. Me quedé sin palabras. Gracias. No sé qué decir. No diga nada. Solo váyase a su casa y tome control de su espacio de nuevo. Conduje de regreso a mi casa por primera vez desde ayer. El camino familiar se sentía extraño ahora. Cada esquina, cada árbol, me recordaba mi vida anterior. La vida donde confiaba en mi familia. El cerrajero ya estaba esperando. Un hombre joven con una camioneta llena de herramientas. ¿Señor Muñiz? Domingo me explicó la situación. Voy a cambiar todas las cerraduras exteriores. Puerta principal, puerta trasera, garaje. ¿Hay alguna otra entrada? La puerta lateral del patio. Perfecto. Me tomo unas 2 horas. Entré a mi casa. Todo estaba exactamente como lo había dejado ayer. Pero se sentía diferente. Violada. Contaminada. Caminé por las habitaciones viendo todo con nuevos ojos. Fui al cuarto que compartía con Fabiola. Su ropa seguía en el closet. Sus perfumes en el tocador. Su lado de la cama perfectamente tendido. Me acerqué a su mesa de noche y abrí el cajón. Había un cuaderno. Lo saqué y lo abrí. Eran anotaciones. Fechas, cantidades, planes. Con la caligrafía de Fabiola. 15 de marzo, retirar $15,000. Cuenta de ahorros. Decirle que es para reparaciones del auto. 3 de abril, tarjeta de crédito aprobada. $20,000 límite. Comprar lo que necesito antes de que se dé cuenta. 20 de mayo, contactar a Daniel. Ofrecerle $5,000. Asegurarme de que se parezca lo suficiente. 10 de junio, Gregorio necesita $60,000. Acelerar el plan. No podemos esperar más. Página tras página de traición documentada. De planes fríos y calculados. De mentiras organizadas. La última entrada era de hace 3 días. Todo listo para el martes. Daniel ya ensayó suficiente. Gregorio tiene los papeles preparados. Para el miércoles, Tadeo estará en la residencia y nosotros tendremos acceso completo. Finalmente voy a poder vivir como merezco. Cerré el cuaderno sintiendo náuseas. Guardé la evidencia en mi bolsillo. Domingo necesitaba ver esto. Seguí revisando. Encontré recibos escondidos en el fondo del closet. Facturas de restaurantes caros con fechas en las que ella supuestamente estaba conmigo. Boletos de cine para 2 personas en horarios en los que me decía que estaba sola. Una vida entera de mentiras organizada cuidadosamente. ¿Cuánto de nuestro matrimonio fue real? ¿Alguna vez me amó, o siempre fui solo un medio para un fin? El cerrajero terminó su trabajo. Me entregó 4 juegos de llaves nuevas. Nadie más puede entrar ahora, señor.
Le recomiendo que no le dé copias a nadie por un tiempo. No se preocupe, no tengo a quien darle copias. Cuando se fue, me quedé solo en mi casa. Mi casa que ahora tenía cerraduras nuevas pero seguía llena de recuerdos envenenados. Fui a la cocina. Fabiola había dejado platos en el escurridor. Una taza de café a medio terminar en la mesa. Señales de normalidad de una vida que ya no existía. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de un número bloqueado. Tadeo, por favor. Necesitamos hablar. Puedo explicar todo. No es lo que parece. Te amo. Siempre te he amado. Fabiola. Borré el mensaje sin responder. Domingo me había dicho que no hablara con ella, y no iba a hacerlo. Llegó otro mensaje. No me ignores. 30 años de matrimonio merecen una conversación. Dame una oportunidad de explicarme. Por favor. Bloqueé el número. Inmediatamente llegó un mensaje de otro número. Soy yo otra vez. Gregorio me prestó su teléfono. Tadeo, escúchame. Cometí un error. Un error terrible. Pero podemos superarlo. Podemos ir a terapia. Podemos empezar de nuevo. Bloqueé ese número también. Mi teléfono sonó. Número desconocido. No contesté. Siguió sonando. Diferentes números. Una y otra vez. Finalmente apagué el teléfono completamente. Me senté en el sofá de mi sala. El mismo sofá donde había recibido la llamada de Herminia ayer. Apenas habían pasado 24 horas, pero mi vida era completamente diferente. Miré las paredes de mi casa. Las fotos familiares. Fabiola y yo en nuestra boda. Gregorio de niño. Vacaciones que ahora parecían escenas de una película de mentiras. Me levanté y empecé a quitarlas. Una por una. No con rabia. Solo con determinación fría. Las metí en una caja. No las iba a tirar todavía, pero tampoco las quería viendo. Cuando terminé, las paredes estaban vacías. Pero se sentían más honestas así. Pasé el resto de la tarde limpiando. Sacando la ropa de Fabiola del closet y metiéndola en maletas. Retirando sus productos del baño. Sus libros de las repisas. Sus cosas de la cocina. No era rabia. Era supervivencia. Necesitaba recuperar mi espacio. Necesitaba que esta casa volviera a ser mía. A las 7 de la tarde, tenía 6 maletas y 8 cajas llenas de las pertenencias de Fabiola. Las amontoné todas en el garaje. Cuando se resolviera el divorcio, ella podría venir a recogerlas con una orden judicial si quería. Pero no iba a tener acceso a la casa. Preparé una cena simple. Solo un sándwich y café. Me senté en la mesa de la cocina a comerlo. Era la primera vez que comía solo en mi propia casa en 30 años. El silencio era absoluto. Pero extrañamente, no me sentía solo. Me sentía en paz por primera vez en días. Mi teléfono, que había vuelto a encender, vibró. Era domingo. ¿Cómo va todo? Bien. Cerraduras cambiadas. Casa limpiada. Encontré evidencia importante que necesita ver. Perfecto. Mañana después de que instalen las cámaras, venga a mi oficina. Vamos a empezar a preparar la demanda de divorcio. Ahí estaré. Esa noche dormí en mi propia cama. Solo. Con cerraduras nuevas en las puertas. Con evidencia de traición en mi bolsillo. Pero con algo que no había sentido en mucho tiempo. Control. Finalmente tenía control de mi propia vida de nuevo. 3 meses después, me encontraba sentado en la sala de audiencias del juzgado familiar. Domingo estaba a mi lado, con su portafolio lleno de documentos perfectamente organizados. Al otro lado de la sala, Fabiola estaba con su abogado defensor, un hombre joven que se veía nervioso. No habíamos hablado en todo ese tiempo. Ni una palabra. Cada comunicación había sido a través de los abogados. El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era una mujer de unos 60 años, con expresión seria pero justa. Caso de divorcio Muñiz contra Muñiz. Tomen asiento. La audiencia comenzó. Domingo presentó toda la evidencia que habíamos recopilado. El cuaderno de Fabiola con sus planes detallados. Los registros bancarios mostrando los retiros no autorizados. Las tarjetas de crédito fraudulentas. Las grabaciones de seguridad del banco. El testimonio de Herminia. El testimonio de Gloria. Todo estaba ahí, organizado, irrefutable. El abogado de Fabiola intentó argumentar que había sido un momento de desesperación,
que mi esposa sufría de problemas emocionales no tratados, que el matrimonio había estado en crisis y ella había actuado impulsivamente. El juez lo escuchó sin expresión. Luego revisó los documentos. El cuaderno con meses de planificación detallada destruía cualquier argumento de impulsividad. Señora Muñiz, dijo el juez finalmente, ¿tiene algo que decir en su defensa? Fabiola se puso de pie. Se veía más delgada, más pálida. Por un momento, casi sentí pena. Casi. Su señoría, cometí errores terribles. Lo reconozco, pero fue porque me sentía atrapada en un matrimonio donde mis necesidades no importaban. Tadeo nunca me escuchaba. Nunca me daba lo que yo necesitaba. El juez la interrumpió. Señora Muñiz, esto no es una terapia de pareja. Esto es un proceso legal sobre fraude documentado y divorcio. Sus sentimientos maritales no justifican robo, falsificación de documentos, ni conspiración para privar a su esposo de su libertad. Fabiola se sentó, derrotada. El juez revisó más papeles. He leído el reporte del caso criminal que corre en paralelo. Señora Muñiz, usted ya se declaró culpable de fraude de tercer grado y falsificación de documentos. Recibió una sentencia de 2 años de libertad condicional, 300 horas de servicio comunitario, y la obligación de devolver todo lo robado. Sí, su señoría, respondió Fabiola con voz baja. Bien. En cuanto al divorcio, es evidente que este matrimonio está irremediablemente roto. Decreto el divorcio por causas graves. Los bienes se dividen de la siguiente manera. Escuché atentamente. El juez ordenó que todas las propiedades quedaran a mi nombre, dado que fueron adquiridas con mi trabajo y que Fabiola había demostrado intención de robarlas. Las cuentas bancarias quedaban completamente a mi nombre. Fabiola no tendría derecho a pensión alimenticia debido a su conducta criminal. Sin embargo, tendría que devolverme los $72,000 robados en un plan de pago supervisado por la corte. Si no cumplía, iría a prisión. ¿Algo más que agregar?, preguntó el juez. Domingo se puso de pie. Su señoría, solicitamos una orden de alejamiento permanente. Concedida. Señora Muñiz, no puede acercarse al señor Muñiz ni contactarlo por ningún medio por un periodo de 5 años. ¿Entendido? Sí, su señoría. El mazo cayó. Divorcio decretado. Se levanta la sesión. Salí del juzgado como un hombre libre. Legalmente libre. Emocionalmente libre. Domingo me dio la mano. Felicidades, Tadeo. Esto terminó bien considerando cómo pudo haber terminado. Gracias por todo, Domingo. No hubiera podido hacerlo sin usted. Solo hice mi trabajo. Ahora, ¿qué sigue para usted? Esa era la pregunta, ¿verdad? ¿Qué sigue? Los últimos 3 meses habían sido un torbellino. Además del divorcio, había estado el caso criminal contra Fabiola y Daniel. Ambos se declararon culpables para evitar juicio. Daniel recibió 1 año de libertad condicional por su participación menor. Fabiola enfrentó consecuencias más severas. Gregorio nunca fue formalmente acusado. No había evidencia suficiente de su participación directa en el fraude del banco, aunque era claro que sabía del plan. Sin embargo, eso no importaba para nuestra relación. Yo había dejado de contestar sus llamadas después de aquella noche en su departamento. Hace 2 semanas recibí una carta de él. No la abrí. La guardé en un cajón. Tal vez algún día estaría listo para leerla. Pero no hoy. Vendí la casa. Demasiados recuerdos amargos. Compré un departamento más pequeño en otro barrio. Un lugar nuevo donde podía empezar de cero. Gloria me ayudó con la mudanza. Ella se había convertido en mi mejor amiga durante todo este proceso. Recuperé casi todo mi dinero. Herminia me ayudó a limpiar las deudas fraudulentas de las tarjetas de crédito. El banco aceptó su responsabilidad por no detectar las solicitudes falsas y absorbió la mayor parte de esos costos. De los $72,000 que Fabiola me robó, ya me había devuelto 20,000. Los otros 52 los pagaría en cuotas durante los próximos 3 años. Si no cumplía, iría a prisión. Ahora, de pie afuera del juzgado, respiré el aire fresco de la tarde. Tenía 67 años. Una edad donde mucha gente ya está retirada, disfrutando nietos, viviendo tranquilos. Yo estaba empezando de nuevo. Pero no me sentía viejo. Me sentía renacido. Manejé a mi nuevo departamento. Era un 3er piso con vista a un parque. Pequeño, pero perfecto para mí. Entré y me serví un vaso de agua.
Me senté en el sofá nuevo que había comprado la semana pasada. Las paredes todavía estaban vacías. No había puesto fotos. No había decoración. Solo lo esencial. Y estaba bien así. Mi teléfono sonó. Era Gloria. ¿Cómo salió todo? Bien. El divorcio es oficial. ¿Cómo te sientes? Libre. Hubo una pausa. ¿Quieres venir a cenar? Hice pollo asado. Sonreí. Me encantaría. Esa noche, sentado en la mesa de Gloria, comiendo comida casera y conversando sobre cosas simples como el clima y las noticias, me di cuenta de algo importante. La traición de Fabiola y Gregorio había sido devastadora. Me había quitado 30 años de historia, $72,000, y mi fe en las personas más cercanas a mí, pero no me había quitado mi dignidad. No me había quitado mi capacidad de recuperarme. No me había quitado mi futuro. Había aprendido lecciones dolorosas. Que la confianza debe ganarse, no darse ciegamente. Que el amor sin respeto es peligroso. Que estar solo es mejor que estar traicionado. Pero también aprendí que la gente buena existe. Como Herminia, que tuvo el cuidado y la valentía de llamarme. Como Gloria, que me abrió su casa y su amistad sin pedir nada a cambio. Como Domingo, que peleó por mí con dedicación genuina. Volví a mi departamento esa noche sintiéndome en paz. Me paré frente a la ventana mirando las luces de la ciudad. 67 años. No era demasiado tarde para nada. Tal vez viajaría. Algo que Fabiola siempre quiso pero nunca hicimos. Ahora podía hacerlo solo, en mis propios términos. Tal vez tomaría clases de algo. Pintura, cocina, lo que fuera. Tenía tiempo. Tal vez, eventualmente, dejaría que Gregorio volviera a mi vida. Pero sería bajo mis condiciones. Con límites claros. Sin el peso de la culpa o la obligación. O tal vez no, y eso también estaba bien. Me acosté en mi cama nueva, en mi departamento nuevo, en mi vida nueva. Cerré los ojos sin miedo. Sin cerraduras extras. Sin cámaras de seguridad dentro de mi propio espacio. Las necesité durante un tiempo. Pero ahora ya no. Porque había recuperado algo más valioso que el dinero, más importante que las propiedades. Había recuperado mi vida. Y esta vez, nadie me la iba a quitar. La llamada del banco había llegado justo a tiempo. Herminia Salazar me había salvado de perderlo todo. Pero yo me había salvado a mí mismo al decidir luchar, al decidir no dejarme destruir, al decidir que merecía mejor. Esa noche dormí profundo. Sin pesadillas. Sin sobresaltos. Solo paz. Y cuando desperté a la mañana siguiente, con el sol entrando por la ventana de mi nuevo hogar, supe con certeza absoluta que todo iba a estar bien. Porque al final, la historia no era sobre lo que me quitaron. Era sobre lo que logré conservar. Mi dignidad. Mi fuerza. Mi futuro. Y eso, nadie podría robármelo jamás.